8:35 de la mañana. Nuestro invitado hoy es Josu Erkoreka, consejero de Justicia y Administración Pública, portavoz del Gobierno vasco. Señor Erkoreka, Egunon. Egunon, bye. Bueno, como político dedicado a esta actividad ya durante mucho tiempo, me gustaría empezar esta entrevista sobre una reflexión de todo lo que está saliendo alrededor de los casos de corrupción presuntos. Todavía muchos sin juzgar, pero vamos, es que hay un olor. Esto tiene mal color de entrada. Lo del señor Bárcenas es lo último, pero si echáramos hacia atrás ya empieza a llover sobre mojado. Pues sí, el caso Bárcenas yo creo que genera estupefacción en toda la opinión pública y también entre los políticos que llevamos algún tiempo dedicados a estas lides, ¿no? Porque efectivamente es un caso pavoroso, ¿no? Por la magnitud de las cifras que se utilizan y por el descaro con el que, según todos los indicios, se han desviado los fondos y se han distribuido alegremente entre altos cargos y dirigentes del propio partido, ¿no? Pero también es cierto que, al menos a la luz de los datos que han aparecido en los medios de comunicación, es un caso muy singular. Yo creo que es muy difícil que en otras formaciones políticas se pueda dar, al menos con esta alegría, el caso, por ejemplo, de una persona que, habiendo sido gerente y tesorero del partido, habiendo dispuesto, por tanto, de todos los recursos económicos del partido, haya sido invitado a causar baja en la militancia hace ya 2 años y todavía 2 años después continuara manteniendo un despacho allí, ¿no? En fin, son datos muy extraños que ponen de manifiesto que, en fin, el Partido Popular pues se ha movido ahí con parámetros muy distintos al de otras comparte formaciones. Que en general todavía tenemos un problema irresuelto, que es el de la financiación de los partidos. Se dieron algunos pasos, creo que estando usted además de portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados durante la legislatura de Zapatero, sobre las donaciones anónimas. En fin, ya se han dado algunos pasos tímidos, pero ¿ese problema está resuelto o no? Bueno, se han dado pasos durante efectivamente esa legislatura. Se dio una vuelta de tuerca rigurosa en todo lo que tiene que ver con la opacidad que antes era mayor en la financiación de partidos políticos. Las donaciones anónimas era un tipo de financiación que efectivamente adolecía de esa opacidad, y se han vuelto a dar nuevas vueltas de tuerca en esta legislatura con la reducción de la financiación prevista en la ley para los partidos políticos en virtud de los resultados electorales y de sus gastos de funcionamiento, ¿no? Es decir, que esa es una legislación que se está revisando periódicamente y para sujetar en general a mayor control y para restringir los mecanismos de financiación pública de los partidos políticos. Esto es un hecho innegable, está ahí, ¿no? Pero bueno, también es cierto que venimos de una época, la de los años 90 y principios del siglo XXI, en la que, bueno, hubo una actividad constructiva desaforada que generó muchísimas plusvalías que se manejaron arbitraria y caóticamente por parte de responsables institucionales y máximos responsables de algunos partidos políticos también, y estos lodos vienen de esos polvos. Así que en este momento, por ejemplo, con la precariedad en la que se mueven las administraciones públicas en el terreno económico-financiero, pues sería inimaginable que se produjeran los recursos suficientes como para que tuvieran lugar acontecimientos como los que estamos conociendo en torno al PP y Bárcenas en concreto, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en su papel de portavoz del Gobierno vasco, que supongo que no tiene que ser sencillo, que varios martes lo más destacado haya sido cómo van toreando ustedes medidas que no les gustan, empezando por la paga extra y siguiendo por la última del copago, y veremos lo que pasa mañana. Supongo que no tiene que ser sencillo, ¿no? Que se hable más de lo que a uno no le gusta pero tiene que hacer que de lo que le gustaría hacer. Bueno, es cierto que no nos gusta, efectivamente, dar noticias negativas y anunciar la adopción de medidas que no son, digamos, del gusto de la mayoría de los ciudadanos, pues no gusta a nadie, ¿no? Pero vamos, hay 2 cosas. Primero, ya anunciamos en campaña electoral que el gobierno no iba a ser fácil y que iba a ser necesario adoptar medidas duras, difíciles, algunas restrictivas, ¿no? Segundo, nos hemos encontrado también con unas resoluciones del Tribunal Constitucional que han coincidido prácticamente en el tiempo con la puesta en marcha de este gobierno vasco y que constriñen y acotan muy restrictivamente algunas medidas, ¿no? Usted ha citado 2, efectivamente, pues en la paga extra y en el copago, la bienvenida al gobierno nos la han dado 2 autos del Tribunal Constitucional que definían marcos muy restrictivos para actuar en ese terreno, y no nos han dejado más remedio que adoptar las decisiones que hemos adoptado, ¿no? Pero también es cierto que lo que estamos trabajando no es en anunciar medidas negativas, sino sobre todo en poder ofrecer a los ciudadanos vascos un escenario de esperanza futura, ¿no?
que es en lo que estamos trabajando y es, creo yo, y cree el Gobierno, lo principal, lo más cualitativo de lo que puede aportar este Ejecutivo a lo largo del mandato. Es decir, diseñar un escenario de esperanza en el que las dificultades de ahora puedan ser sobrellevadas con más dignidad, con más expectativa, a la luz, sobre todo, lo que cabe esperar a partir del año 2014 o 2015, con una mejora de la economía y una reactivación. Sucede que, claro, alguien que ha seguido la campaña electoral dice, ustedes dijeron que no a los recortes en sanidad, y al tercer martes dicen sí al copago porque me lo dice el Constitucional, que en realidad es un recorte de sanidad, el copago en sanidad. A efectos del usuario, sí. Bueno, ese era un recorte que ya estaba aprobado en aquel momento, ¿eh? Es decir, que el Gobierno central ya había aprobado el copago farmacéutico vía Real Decreto Ley. Y bueno, se intentó paliar con una norma propia específica del Gobierno vasco, pero esa norma del Gobierno vasco estaba ya impugnada, estaba bajo el conocimiento de los tribunales. Quiero decir que las medidas que hemos adoptado nosotros no son medidas generadas, ideadas por este Gobierno, sino medidas que se sitúan en un contexto cuyos orígenes, cuya raíz procede de meses atrás, ¿no? De decisiones adoptadas con anterioridad por el Gobierno central y no paliadas suficientemente por el Gobierno anterior, que no lo pudo hacer porque el Tribunal Constitucional se lo ha impedido, ¿no? ¿Cómo va a responder el Gobierno vasco a estos decretos de legislación básica, visto lo que está pasando en diferentes campos y que ustedes van buscando, en algunos casos, resquicios legales, o en el asunto de las pagas extras, vamos a ver qué es lo que pasa, en otros simplemente obligados por el Constitucional a aplicar un decreto? ¿Cómo va a responder el Gobierno vasco en conjunto ante esta oleada, digamos, de legislación básica? Mire, el riesgo de que el Gobierno central, concretamente un gobierno como el actual, presidido en condiciones de mayoría absoluta por el Partido Popular y en tiempos de crisis económica, que un gobierno en estas circunstancias iba a ceder a la tentación de utilizar la crisis económica como coartada para recentralizar el sistema y socavar competencias autonómicas, era un peligro que ya anunciamos nosotros, no en estas últimas elecciones, sino en las elecciones generales en las que concurrí yo como candidato por Vizcaya, ¿no? El año 2011, ¿no? Y efectivamente los hechos nos están dando la razón. El Gobierno popular, que ya de tiempo atrás tenía ganas de meter mano a la estructura del sistema autonómico en clave recentralizadora, se sirve de la crisis económica como coartada, como argumento formal para alimentar esa estrategia recentralizadora, ¿no? Y esto lo estamos viendo en muchos ámbitos y en prácticamente todos los sectores de la acción de los poderes públicos, ¿no? Bueno, este Gobierno vasco va a defender con uñas y dientes las competencias que les corresponden, ¿no? En todos los ámbitos, pero de manera especial las competencias relacionadas con los servicios públicos esenciales, con la sanidad y la educación, ¿no? Y la defensa a ultranza de esas competencias pasa por hacerlas valer en todos los foros bilaterales o multilaterales en las que tengamos presencia y tengamos ocasión, por tanto, de hacérselo ver así al Gobierno central. Tendrán expresión también en la búsqueda de la singularidad vasca en la legislación estatal, es decir, que normas dictadas con carácter general puedan no resultar ser de aplicación a Euskadi por la singularidad competencial que tiene la comunidad vasca en muchos ámbitos, y en tercer lugar, hacer valer todos los mecanismos judiciales y jurisdiccionales, ¿no? Para protestar con ellas y plantear los recursos pertinentes, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo no se termina de ver eso, ¿no? Porque si el PNV admite de entrada que el Tribunal Constitucional es un tribunal de parte y por lo tanto puede ir dándole la razón sucesivamente al gobierno español, apelar a esa misma justicia, a esa legislación, a los órganos bilaterales, pues no sé qué efecto real puede tener. Bueno, se lo digo por el copago concretamente. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene un esfuerzo para su propia, tiene que desarrollar un esfuerzo para su propia legitimación, ¿no? Así que en una sociedad desarrollada, inteligente, que enjuicia con criterio las resoluciones de todos los poderes públicos, también las que proceden de los tribunales, el tribunal tiene que hacer un esfuerzo para desligarse, digamos, de ese origen sesgado en su composición y buscar la legitimación a través de la solidez de su argumentación, ¿no? Si una de las partes no recurre,
pues el tribunal lo tendría mucho más fácil. Si una de las partes defiende con ardor sus competencias, el tribunal pues tendrá que desarrollar un esfuerzo complementario también para legitimar su posición, ¿no? La alternativa sería lanzarse, digamos, a la desobediencia civil sistemática, algo en lo que un gobierno pues que está precisamente para lo contrario, para cumplir las leyes y hacerlas cumplir, no puede hacer de entrada, por lo menos no de modo sistemático, sin perjuicio de que pueda formular todas las propuestas, todas las protestas políticas que considere necesario hacer, ¿no? Pero bueno, es que el recurso al Tribunal Constitucional tampoco sería, digamos, algo singular de este gobierno con más o menos expectativa. Es decir, yo no veo, por ejemplo, que en el ámbito de la izquierda abertzale se rehúya el recurso al Tribunal Constitucional cuando tienen en juego derechos que quieren hacer valer, ¿no? Es decir, que todos los presos que están trabajando contra o están luchando contra la doctrina de Parot están pasando por el Tribunal Constitucional con expectativa o sin ella, ¿no? Con esperanza o sin ella, con protestas sobre su composición sesgada o no, o sin ella, ¿no? Pero están haciéndolo. Por tanto, no veo por qué lo que está normalizado en la sociedad o por grandes sectores políticos y sociales en Euskadi no lo vaya a hacer el gobierno en defensa de las competencias de Euskadi. Este es un recurso al que no se puede renunciar, ¿no? A propósito de la cuestión de los presos, el gobierno vasco va a pedir otra vez la transferencia en materia penitenciaria. No sé si va a llevar al Parlamento, donde presumiblemente tendría un respaldo amplio, esta petición que ya está recogida en el Estatuto, pero que podría tener algo más de peso moral si se fuera otra vez con una declaración expresa del Parlamento vasco. ¿Lo van a buscar o no? Bien, buscaremos todos los mecanismos que puedan contribuir a reforzar la reivindicación. Pero es cierto que esta es una reivindicación histórica. Yo la he formulado como portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en Madrid en decenas de ocasiones, ¿no? Y me he encontrado con la misma respuesta siempre. Y en esto no hay diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Digan lo que digan aquí, sus superiores en Madrid se oponen sistemáticamente a esa transferencia, ¿no? Las últimas veces en las que yo reivindiqué esa transferencia, o mi grupo parlamentario, recibimos respuestas negativas rotundas del gobierno de Zapatero, ¿no? A través de sus ministros de administraciones públicas. Pero esto no... ¿Los argumentos que le daban a usted siguen vigentes hoy o no? Bueno, porque pero ahí está un poco el quid, ¿no? Es que nos han dado argumentos, en fin, de todo tipo, ha habido argumentos jurídicos, ha habido argumentos políticos y ha habido argumentos como, por ejemplo, el de que un gobierno vasco en manos de nacionalistas no es fiable para la gestión de un área tan delicada de los servicios públicos, que no son, en fin, yo creo que no merecen ser considerados ni como jurídicos ni como políticos, porque se sitúan, digamos, en la frontera de la imputación delictiva, ¿no? Los argumentos que nos han dado han sido muy distintos. En cada momento han arbitrado uno, ¿no? Pero en todo caso lo que se vislumbraba detrás de ellos siempre es una actitud de cerrazón total a la transferencia. Es cierto que los tiempos están cambiando y es cierto que incluso pues desde el punto de vista de un gobierno central preocupado por la evolución de los acontecimientos tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, pues el panorama ahora es distinto, ¿no?, al de la etapa anterior, y debería considerarse, creemos, más seriamente esta posibilidad para que todas las instituciones pudiéramos trabajar al unísono en distender el ambiente y en mejorar el panorama de cara a consolidar la paz en Euskadi. Esta pregunta también es para el consejero de Justicia. Ley de tasas de Gallardón y el decreto de tasas de López, que parece, por lo que he leído hoy en la prensa, que los colegios de abogados le van a pedir que sea revocado ese decreto. Bueno, estamos en conversaciones con ellos. De hecho, los colegios tenían prevista una paralización de la justicia gratuita a mediados de este mes, del mes de enero, y bueno, han decidido paralizar esa convocatoria en aras a lo que pueda ser un mejor entendimiento con el gobierno actual y de cara a buscar una solución negociada a la controversia o al enfrentamiento que generó el decreto anterior. Estamos en conversaciones, insisto, con ellos, con los colegios, y nuestra disposición es la mejor, ¿no? Está claro que el gobierno central está trabajando en un anteproyecto de ley que modificará la vigente en el ámbito de la justicia gratuita, y que la adaptación del sistema actual a lo que disponga esa ley la haremos de manera negociada con los colegios de abogados. Otra cosa es
que, bueno, pues vaya a haber acuerdo en todo, esto ya lo veremos, ¿no? Pero nuestra disposición al entendimiento es la mayor, se lo puedo asegurar, ¿no? Y así se lo hemos expresado a ellos también. El martes pasado dijo, así como lo del copago no tenemos margen, en el asunto de que devuelvan el dinero a los eventuales hay que ver un poco que estamos a la espera de un informe jurídico. Yo rápidamente hice la división, claro, 8 millones de euros entre 12.666 euros. Es una barbaridad para un eventual. Dígales algo, mándeles algún mensaje, porque es que están sin saber si vas a cobrar unos 600 euros. Estamos esperando la emisión del informe al que hice referencia el martes pasado, ¿no? Porque este es un asunto que está fuertemente mediatizado por factores de tipo jurídico. Así que hace falta un respaldo legal muy claro para dar pasos cualquiera que estos sean en ese ámbito, ¿no? En lo que sí hay un compromiso claro de este gobierno es en que si finalmente la decisión consiste en pedir la devolución de esas cantidades percibidas por los empleados públicos eventuales, temporales o interinos, que liquidaron, digamos, su situación en el periodo comprendido entre junio y noviembre del año 2012 y percibieron la parte proporcional de la paga extra, estamos comprometidos con la búsqueda de las mejores, de las fórmulas que sean menos lesivas para sus intereses y su patrimonio particular. Es decir, que se buscarán pagos diferidos, pagos dilatados en el tiempo y fórmulas que no les fuercen a afrontar una situación como la que usted plantea, ¿no? De tener que sencillamente trabajar un mes entero sin percibir sueldo, porque el sueldo que les corresponde tiene que compensarlo en función de lo percibido ya. Pero en esto hay un compromiso serio por parte del Gobierno y seremos humanos y buscaremos fórmulas asumibles por todas partes, ¿no? Yo soy Coreca, consejero de Justicia y Administración Pública, portavoz del Gobierno vasco, nuestro invitado esta mañana aquí en Onda Vasca. Eskerrik asko.